Y ahora le voy a pedir que abra su Biblia, Daniel capítulo 3, versículo 14. Daniel 3:14. Voy a leerlo. Dice: habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que ustedes no honran a mi Dios ni adoran la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿están dispuestos para que al oír el son de bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postren y adoren la estatua que he hecho? Porque si no la adoran, en la misma hora serán echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que los libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, conoce, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Yo quiero compartir en esta tarde un tema que creo es una gran necesidad importante como pueblo de Dios, que es la fe y la soberanía de Dios. La fe y la soberanía de Dios. Como esta historia que acabamos de leer hace un momento, 3 hebreos que estaban muy firmes, ¿verdad? ¿Y qué momento más determinante para la vida de estos 3 hebreos creyentes del Dios Altísimo y el único Dios verdadero? Su respuesta, la respuesta que ellos le dieron al rey, nos habla de su grande confianza que ellos tenían en Dios y en su soberanía. La soberanía de Dios, mis hermanos, y la fe son dos cosas inseparables de la vida cristiana. Somos gente privilegiada, ¿sabían? Somos gente privilegiada al darnos a conocer Dios, su soberanía, y como cristianos no podemos ignorar el accionar de la sabiduría, de la soberanía de Dios. No podemos ignorarlo. La fe, mis hermanos, fíjense bien, juega un papel bien importante. La fe es la respuesta que nosotros le damos a la revelación de la soberanía de Dios. La respuesta que nosotros damos. Y la soberanía de Dios es la seguridad que Dios nos proporciona a nuestra fe, que Él actuará a favor y para bien de los que creemos en Él, sea lo que vivamos de una manera positiva o incluso de una manera negativa. De una cosa o de otra. Si llegamos nosotros como cristianos a conocer la soberanía de Dios y nuestra fe la ponemos en ella, podemos tener toda la seguridad que todo lo que Dios permita en nuestra vida, sea bueno, sea malo, Dios lo va a usar para bien de nosotros. Por eso Dios, mis hermanos, nos invita a su pueblo, que somos nosotros, a sus hijos, que somos nosotros, a conocerlo muy bien. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 9, verso 23 y 24, Dios nos dice esto: así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábense en esto el que se hubiese de alabar. ¿En qué nos debemos de gozar tú y yo? ¿En qué debemos alabar? En conocerme, dice, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, yo soy Dios, yo soy el autoexistente, que existo por mí mismo. Eso es lo que significa Jehová, ¿no? Entenderme, esta palabra me llama la atención, en entenderme y conocerme.
La palabra entender aquí, de la palabra hebrea sakai, significa prestar atención, profundizar en reflexionar y tener discernimiento. Y eso es lo que tenemos que hacer con Dios. Prestar atención, profundizar, reflexionar y tener discernimiento en lo que Dios está haciendo alrededor de nosotros. Y luego dice, y conocerme. Conocerlo es llegar a tener una relación íntima y experimentar ese conocer a Dios. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Vamos a otro texto donde Dios nos invita a conocerle. Deuteronomio 7:9. Nuevamente Dios nos dice, conóceme, entiéndeme. Y ahí hay que poner la fe en eso. Dice aquí, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. No hay otro. Él es el único Dios verdadero. Jehová es Dios. Y luego nos muestra, fíjense la revelación de Dios, qué maravilloso. Dice, Dios que fiel. ¿Cómo es nuestro Dios? ¿Cómo es tu Dios? Fiel. Y luego dice que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Sabes qué significa esto? Hasta 1000 generaciones. Esto significa que la fidelidad de Dios es para siempre. ¿Para cuánto? Ese es el Dios que tú y yo tenemos. Y si hablamos de la soberanía de Dios, nuestra fe en la soberanía de Dios, tenemos que entender que la fidelidad de Dios en su soberanía es para siempre. Así que, mis hermanos, hablar de la soberanía de Dios nos debe de llevar a pensar, profundizar, experimentar que no hay hombre alguno, ni siquiera el mismo diablo, que pueda obstaculizar e impedir la voluntad de Dios. No hay hombre alguno, ni siquiera el diablo, que pueda obstaculizar o impedir la voluntad de Dios. Dios es completamente libre para ejercer su voluntad como Él quiera, cuando Él quiera y a la hora que Él quiera. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Ese es el Dios que tenemos. Ahora, fíjense bien. Los hombres trataron supuestamente de obstaculizar la voluntad de Dios llevando a su Hijo Jesucristo a la cruz. Y pensaron, ¿verdad?, que habían acabado con su obra. Pero ellos nunca se imaginaron, todas estas personas, nunca se imaginaron que Dios en su soberanía, ¿en Dios en qué? Su soberanía, estaba canalizando toda esa maldad de ellos para lograr el plan que Él tenía con su Hijo. Y en su soberanía, Él tenía control de todo para hacer su voluntad. Esto, mis hermanos, es donde nuestra fe tiene que estar puesta. ¿Qué más grande ejemplo tenemos de cómo Dios usó todas las cosas para llevar a Cristo a esa cruz y poder salvarnos de nuestros pecados, poder perdonar nuestros pecados, y hoy por Él estamos aquí? Ahora, yo quiero que te aprendas este principio. Lo vamos a estar mencionando en el mensaje. Apréndete este principio. Como hijos de Dios, privilegiados somos de recibir la revelación de la soberanía de Dios. ¿Lo quieres repetir conmigo? Como hijos de Dios, privilegiados somos de recibir la revelación de la soberanía de Dios. Es un privilegio. No cualquiera entiende la soberanía de Dios. No cualquier persona puede comprender la soberanía de Dios. Incluso muchos de nosotros nos es difícil y con mucho trabajo cuando pasamos alguna situación. Pero ahora
que vamos a hablar de la fe y la soberanía de Dios. Cuando algo Dios permita en nuestra vida, ahí pon tu fe en tu Dios, en su soberanía, y entiende que este es un privilegio que Dios te da, de que tú puedas conocer la revelación de su soberanía, porque Dios va a hacer todo para tu bien. Amén. Fíjense, los protagonistas de nuestra historia bíblica, los personajes, ellos estaban tan convencidos como estos 3 hebreos que hablamos. Estaban tan convencidos de la soberanía de Dios que les fue revelada. Ellos sabían muy bien que cualquier cosa, ¿cualquier qué? Cualquier cosa que Dios permitiera en su vida era su voluntad, y que por el otro lado ellos tenían que confiar y glorificar a Dios. Y ahí es donde está el chiste. Ahí es donde entra la fe en función, porque glorificar y confiar en Dios cuando estamos pasando un momento muy crítico, muy difícil, nos cuesta. ¿Sí o no? Sí, nos cuesta trabajo. Ahora, fíjese bien, muchos creen que la fe es solo para esperar que todo salga bien a favor de nosotros. Por ejemplo, gracias Señor porque te pedí un mejor trabajo y me lo has dado. Otro, gracias Señor porque mi esposo estaba enfermo, pero ya lo has sanado. Otro, Señor, qué bueno eres. Habían secuestrado a mi hijo y hoy ya está con nosotros. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por todo esto? Y nos gozamos cuando Dios hace su obra, ¿sí o no? Nos gozamos por esa sanidad, nos gozamos por esa persona que había sido secuestrada y Dios milagrosamente la liberan y ahí está, ¿verdad? Pero ¿qué cuando la voluntad de Dios puede ser otra? ¿Qué si la respuesta es otra? No como nosotros queremos o esperamos. ¿Debe Dios ser glorificado? ¿Sí o no? Claro. Por eso es ahí donde necesitamos entender esta relación de nuestra fe con la soberanía de Dios. Y hablar de la soberanía de Dios, mis hermanos, es hablar de su voluntad. Jesús nos enseñó eso. Jesús nos enseñó cuando Él estaba en el huerto, ahí a punto de ir al sacrificio, de ir a la cruz, ahí en el huerto del Getsemaní. Jesús estaba sufriendo, ¿verdad? Y oró al Padre y le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa de sufrimiento. No estaba siendo fácil en lo humano, ¿verdad? En su humanidad no era fácil. Pero sin embargo, al final Jesús dijo: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él estaba poniendo su fe en la soberanía de Dios. Sea una cosa, mi hermano, o sea otra, pasemos por bendiciones o pasemos por un momento de sufrimiento, esta es la relación de unión que debe de haber entre nuestra fe con la soberanía de Dios. La fe es una total confianza que siempre debemos descansar en la decisión de la voluntad de Dios. ¿En la qué? Decisión de la voluntad de Dios. Lo que Dios decida. Lo que tú quieras, Señor. Por eso tenemos que aprender lo que Jesús dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Siempre así tiene que ser. Sea esta para recibir respuesta favorable o sea para recibir una respuesta no favorable. Y eso es lo que vemos en este caso de los 3 hebreos en el texto de inicio, ¿no? Volviendo a Deuteronomio 3, voy a leer del verso 16 al 18, volviendo ahí. Y vamos a ver cómo ellos tenían su fe, toda su confianza puesta en la soberanía de Dios.
Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. ¡Qué confianza! Él, nuestro Dios, puede librarnos de este horno de fuego ardiendo. Y vaya que lo subieron, ¿verdad? 7 veces más el calor. Aquel horno estaba terrible. ¿Quién podía soportar ese horno? En lo humano, en lo natural, nadie. Y ellos lo sabían, pero ellos sabían que el Dios que tenían es todopoderoso, es soberano, y Él tiene el control de todas las cosas. ¿Cuántos saben que así es nuestro Dios? Así estaban ellos, por eso respondieron: Él puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Mis hermanos, no dudemos nada del poder de Dios. No dudes del poder de Dios. Cuando estés en medio de la prueba, cuando estés en medio de la aflicción, cuando estés en medio del sufrimiento, sea lo que sea, enfermedad, economía, lo que sea, ¿verdad? Ahí tú tienes que no dudar del poder de Dios, del cuidado que Dios tiene de tu vida, porque eres su pueblo, porque eres su hijo, y Él te ama. ¿Lo crees o no? No hay nada imposible para Él. Él es un Dios vivo y soberano. Así que ellos confiaban: Dios puede librarnos de esto. Pero luego en el verso 18 dice: y si no, ahí es donde está la confianza en la soberanía de Dios, en la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios es no librarnos y que aquí terminen nuestros días, conoce, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que tú has levantado. Y aun si Dios lo hiciera, el obrar a nuestro favor, o no lo hiciera, si decidiera que nuestro tiempo de morir ha llegado, no serviremos ni adoraremos a tus dioses. Mire qué confianza en la soberanía de Dios. Y así es como debe de ser nuestras vidas. Así es como pueblo, como hijos de Dios, debemos tener esa confianza en la perfecta voluntad de Dios. Podemos ver esa dinámica aquí en los hebreos de su fe y la soberanía de Dios. Al final nosotros conocemos la historia, cuál fue la decisión de la voluntad de Dios en este caso. Dios se paseaba con ellos en el fuego, ahí dentro del horno, ¿verdad? Cuando se asomó, yo no sé si tendría una manera de ver, que seguro así era, que dice que se asomó el rey y veía a los 3 hebreos, pero veía otro con semejanza de Dios. Será Dios con ellos. El Señor Jesucristo ahí manifestándose desde sus teofanías, ahí con ellos, caminando en el horno. Y cuando lo sacaron del horno, ni siquiera olían a quemado. Mis hermanos, este no es un mito, esta es una realidad. Y si está ahí en la historia bíblica, es porque Dios la puso para que nosotros entendamos que tú y yo podemos confiar plenamente en nuestro Dios soberano, en su voluntad, y que pase lo que pase en nuestra vida, Él tiene cuidado, Él tiene control de cada una de las cosas de nosotros, porque Él tiene un plan. Así que como hijos de Dios, privilegiados somos de recibir la revelación de la soberanía de Dios. Repito, como hijos de Dios, privilegiados somos de recibir la revelación de la soberanía de Dios. Ahora bien, hay que entender que si existe un tema difícil, es precisamente este tema de hablar del gobierno, el control de la soberanía de Dios. Pero Dios desea que lo conozcamos bien, que lo entendamos, que profundicemos, que experimentemos quién es el que en eso está puesta, o en eso debe estar puesta nuestra confianza, en ninguna otra cosa más.
Cuando estés en medio de una situación, voltea tus ojos a tu Dios soberano y no permitas que tus ojos se centren en otras cosas. Job dijo en el verso 31. Vamos a ver otro ejemplo de un caso que nos puede pasar, ¿no? Y reaccionar como Job aquí lo está diciendo. Job 31, 22 al 28. ¿Cuántos conocen la historia de Job? ¿3? Lo voy a leer, estos textos los voy a leer en traducción del lenguaje actual. Dice aquí Job: no quiero que Dios me castigue, no podría resistir su poder, pero si acaso he actuado así, que me quede yo sin brazos. Él está hablando en el contexto de estar obrando mal, que no lo estaba haciendo. Y dice el verso 24: jamás he puesto mi confianza en el poder de las riquezas, jamás las muchas riquezas me fueron motivo de orgullo. El sol y la luna son dos astros maravillosos, pero jamás les he rendido culto, ni en público ni en secreto. Si hubiere cometido tal pecado, Dios tendría que juzgarme por haberlo mencionado. Ahora, Job está diciendo aquí, a través del contexto, que él no ha hecho nada malo, que no ha abusado de nadie, que ha sido justo, que ha vivido en integridad, se ha guardado en pureza, que no ha cometido idolatría. Y sin embargo, a pesar de ese estilo de vida que llevaba Job, él dice: con todo esto, ¿quién puede resistir su poder, su soberanía? ¿Quién puede resistir el poder de Dios de nosotros? ¿Quién puede resistir su soberanía? ¿Quién puede resistir su voluntad, lo que Él quiere hacer? ¿Quién de nosotros conoce lo que Dios conoce? ¿Quién de nosotros le enseñó a Dios cómo hacer las cosas? Mira, Dios, así es mejor. ¿Quién le dio consejo a su espíritu? ¿Quién de nosotros le ayudó a formar los montes? ¿Quién de nosotros estuvo cuando Dios hizo los cielos y la tierra? ¿Quién le mostró el camino de la justicia o de la sabiduría? ¿Quién puede decirle: ¿qué estás haciendo? Así no se hacen las cosas, Dios. ¿Quién somos nosotros para decirle a Dios: te equivocaste? ¿Quién somos? La verdad, mis hermanos, es que tenemos que entender que somos privilegiados una vez más de lo que estoy diciendo, que se nos haya revelado la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque es a través de ella que podemos entender lo que siempre acontece a nuestro alrededor y saber que Dios tiene un plan para cada uno. Dios tiene un plan para ti, Dios tiene un plan para mí, y Dios va a usar su perfecta voluntad para llevarnos al cumplimiento de ese plan. Pero muchas veces cuestionamos a Dios, y eso no es fe, eso es duda. Y quien duda, dice el Señor, no espere recibir cosa alguna de parte de Dios. Cuentan una vez, mis hermanos, en la duda, para que nos quede claro, esta es una ilustración, ¿no? Cuentan en una ocasión, ya lo he contado en otros tiempos, de un labrador que acababa de trabajar la tierra y tenía varias cosas sembradas en su tierra. El día había sido cansado y para descansar se sentó debajo de un árbol frondoso que era un árbol de aguacate. Y ahí se sentó. Y cuando estaba sentado, descansando del ajetreo del día, vio así a distancia, de entre las cosas que había sembrado, vio una sandía grande, muy bonita. Pero luego vio que de la sandía salía pues como no es árbol, pero es una como tipo enredadera de donde se da la sandía. Y entonces se quedó pensando y dijo: a ver. Volteaba a ver la sandía y su arbustito, como de donde semejante fruto,
y la enredadera, o sea, muy chica. Y volteaba a ver el árbol donde estaba, y el árbol está muy grande, y el fruto chiquito del aguacate, ¿no? Y entonces dijo: ay, Señor, se me hace que te equivocaste. Se me hace que aquí como que te equivocaste, ¿no? Y en eso, cuando estaba diciendo que se equivocó, que le cae un aguacate en la cabeza. ¡Paz! Y entonces dijo: no, Señor, no te equivocaste, ¿verdad? Porque imagínense que le haya caído la sandía de arriba. ¿Dios es sabio? Claro. Por eso no podemos cuestionarlo. Muchas veces en medio de las situaciones que pasamos lo cuestionamos a Dios. Ese es uno de los errores que muestran la falta de fe ante la soberanía de Dios. ¿Por qué Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué permites que mueran tantas personas inocentes en la guerra? ¿Por qué permites en el mundo tanta maldad? ¿Ha oído esas preguntas? ¿O tú has hecho estas preguntas? Queridos hermanos, quiero comentarles que Dios se reveló a ti y a mí por medio de su palabra, que Él es el único Dios verdadero, pero también es soberano, y que nos ha infundido la fe suficiente por medio de su palabra para que nosotros entendamos el proceder de Dios. Amén. Ahora, la revelación de la soberanía de su palabra, de su soberanía en su palabra, nos dan a conocer cosas que estaban ocultas a nuestro entendimiento, ¿no? Antes tú no entendías, no entendíamos. Hoy podemos entender cómo cosas que suceden, a lo mejor en el momento no lo entendemos, pero conociendo de la soberanía de Dios, de nuestro Dios, nuestra fe puesta en Él, podemos tener la seguridad: Dios me va a sacar adelante. Claro, mientras no sea que estés ahí, quizás Dios tenga que enseñarte, porque a lo mejor fueron tus decisiones que te llevaron a eso. Quizás fue un mal cuidado físicamente de ti que te llevó a esa enfermedad. Y sí, Dios puede hacer soberanamente y sacarte de ahí, pero te va a enseñar que no lo vuelvas a hacer de esa manera. Amén. Dios jamás hará ni permitirá, mis hermanos, grabes esto: Dios jamás hará ni permitirá que se haga nada en nuestras vidas sin haber siempre un propósito. Dios siempre tiene un propósito, porque tiene un plan para nosotros, como lo fue en el caso de los 3 hebreos. Él no permitió que sus vidas quedaran en el horno de fuego, porque Él tenía un plan para ellos. Él tenía un propósito en aquel entonces para que Dios fuese reconocido, el Dios de los hebreos fuese reconocido como el único Dios verdadero. Porque ellos tenían sus dioses y sus estatuas, pero ninguno de esos podía librar como Dios los estaba librando. Así que Dios tiene un plan para ti y no te dejará hasta verlo cumplido. No importa cuáles sean las posibilidades que tengas enfrente. No importa qué tan imposibles sean las cosas que llegues a vivir. Debemos confiar en el Señor, en la certeza de su voluntad, que Él hace como quiere, pero lo que hace siempre es para beneficio de su pueblo, de sus hijos. Amén. Muy bien. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 6. Textos que hemos conocido, ¿no? Dice ahí: humillados pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Cómo tenemos que estar? Humillados. Humillados significa muchas cosas, ¿no? Quebrantados, reconociendo, humildes, no orgullosos, no soberbios, no, humillados.
Es como entender y reconocer que si nosotros estamos bajo la poderosa mano de Dios, Dios va a obrar para bien de nosotros. Por eso dice, para que Él los exalte cuando fuere. Es decir, hay un tiempo. Señor, ya me humillé. Señor, ya bajé mi maciosare, ¿verdad? Mi orgullo. Señor, estoy quebrantado. Me humillo ante ti. Reconozco que sin ti no puedo. Y ahora hay que esperar. ¿Ahora qué hay que hacer? Take it easy, man. Tranquilo. Espera. Espera. Él te va a exaltar cuando llegue su tiempo. El tiempo lo tiene Dios. Amén. ¿Saben por qué? Porque Él lo conoce todo. A lo mejor tú ya, no, ya, Señor, ya, resuélveme este asunto, ya, o, ay, Señor, esta enfermedad no se ha ido y cada día me dicen que me estoy poniendo peor y que va a pasar esto y Señor, tengo miedo de ir a la muerte y estás ahí luchando, ¿verdad? Y el Señor, hey, tu Dios no es cualquier cosa. Tu Dios es un Dios soberano que tiene el control de todas las cosas. ¿De cuántas? Lo bueno y lo malo. Él no lo produce lo malo, pero Él lo usa para su bien, para hacer su perfecta voluntad. Y el mejor ejemplo ya lo vimos con Jesucristo. ¿Qué quiere? Que mi fe, mi confianza la ponga en Él. Que espere a que Él sea el que me levante en su tiempo, en el tiempo de Dios. Dice, y Él os exaltará. Cuando habla de ese exaltar, Él está hablando de ese momento victorioso en el que tú vas a salir de cualquier situación en la que tú te encuentres. Y si es su voluntad partir con el Señor, pues más victorioso vas a ser. Yo sé que nadie va a decir amén. Pero fíjate el verso 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Este es un punto donde a muchos nos cuesta trabajo soltar. Y aquí es donde debes de entender qué es soltar. Echando toda vuestra ansiedad, toda vuestra preocupación, todo vuestro afán, toda nuestra angustia, toda esa ansiedad que a lo mejor estás padeciendo porque has entrado en un estrés extremo, un estrés que ha detonado en una ansiedad y estás ahí ansioso y ay, es que no me pasaba y ahora me dan taquicardias y ahora tengo mucho miedo, tengo mucho temor, siento que me están persiguiendo y estás en esa ansiedad y el Señor te dice, ponla en las manos de Dios. ¿Qué es soltar? Si tú traes una bolsa, ¿qué es soltar? Así, ¿no? La sueltas porque tú no puedes. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Quién es el que puede? ¿Quién es el todopoderoso? Dile, mi Dios. ¿Quién es el soberano? Mi Dios. ¿Quién es el que tiene el control de todas las cosas? Mi Dios. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Y mira cómo termina, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de ti. Él tiene un plan para ti. Él tiene un propósito para ti. Y Él quiere cumplir en su voluntad ese propósito. Y muchas veces para cumplir ese plan en el propósito de Dios,
hacia ti, quizás sea necesario que Dios tenga que usar algunas de esas cosas que tengas que vivir en tu vida, pero para que puedas entender y puedas rendirte y puedas estar sujeto precisamente al Dios soberano que tienes. Romanos 8:28, un texto bien conocido. Y sabemos, vea cómo comienza el verso. ¿Y qué? O sea, no ignoramos, no desconocemos, sabemos. Ahí está el cómo la gracia de Dios en su revelación, el privilegio que tenemos de conocer por Dios las cosas de Dios, el obrar de Dios, el operar de Dios. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hay un plan de Dios, mis hermanos. Y ese plan de Dios, Dios lo quiere cumplir en cada uno de nosotros. Pero Él va a usar su soberanía. Él va a usar su voluntad para enseñarnos. Señor, es que yo no quiero esto, pero si esa es tu voluntad, está bien. El Salmo 34:19, también lo han oído muchas veces. Muchas son las aflicciones del justo. ¿Cuántas? ¿Cuántas aflicciones has pasado? ¿Cuántos esta tarde están pasando por aflicción? ¿Cuántos están pasando por un momento de sufrimiento? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará el Señor. De todas. Ciertamente Dios siempre va a actuar para que se cumpla su palabra, su voluntad. Pero también hay que entender algo: Dios jamás fuerza a nadie para que se entregue a Él, o para que confíen en Él. Él no forza a nadie. Sí te hace pasar circunstancias, cosas, y Él sabe, porque lo sabe todo, conoce nuestro corazón, y Él sabe que aquello por lo cual Dios te está haciendo pasar va a quebrantarte, y si hay necesidad de aprender a confiar más en Dios, vas a confiar. Pero Él no forza a nadie. Sí nos exhorta para que voluntariamente lo hagamos y le obedezcamos. Y cuando lo hacemos, podemos estar seguros que Dios cumplirá su propósito en nosotros. Los llamados. ¿Cómo recordar, mis hermanos, cuando Pedro, a la hora que tomaron preso a Jesús aquella noche en el huerto, él sacó su espada, él cortó la oreja de un centurión, de un soldado, y Jesús le habló y le dijo: Pedro, guarda tu espada, porque al que espada hiere, a espada muere. Y aquí hay una gran lección, mis hermanos, porque Pedro necesitaba aprender. Pedro necesitaba aprender a confiar en la soberanía de Dios. Dios tenía un plan. Dios tenía un propósito en todo lo que estaba aconteciendo. ¿Qué no sabes?, le dice Jesús. ¿Qué no sabes que yo podría pedirle a mi Padre en este momento una legión de ángeles y acabaría con estos, pero en un instante? Miren, a veces nos llega el celo, pero un mal celo, o mal usado el celo del Señor, como Pedro. Y muchos de nosotros obramos muchas veces como Pedro, respondemos ante una situación y luego, ¿verdad?, a querer como que defender. Dios, te voy a defender. Y mire, Dios no ocupa que usted lo defienda. Dios lo que ocupa es que usted le obedezca, que usted confíe. Aunque a lo mejor en el momento no entienda las cosas, pero lo va a entender después. Pedro
yo podría orar a mi Padre y mi Padre me daría una legión de ángeles. Pero luego le dice, pero ¿cómo se cumplirían? Fíjense qué importante. ¿Cómo se cumpliría la escritura de que es necesario que todo esto acontezca? Mateo 26, 51 al 54. Ahí dice esto que te estoy hablando. Si yo te dijera que el Señor, que todo lo sabe y que no lo tenemos escrito nosotros, pero Él sí lo tiene escrito en su mente, es necesario que eso suceda en tu vida. Es necesario que eso acontezca, que se cumpla la escritura. ¿Para qué? Para que sea hecha la voluntad de Dios. ¿La qué? Lo que Dios ha determinado. Así tiene que ser. Pero sin embargo, Pedro aprendió la lección, y tiempo después podemos ver a un Pedro confiado plenamente en la soberanía de Dios, que escribió en primera de Pedro 3, 8 y 9 y dijo: finalmente sean todos de un mismo sentir, de un mismo pensamiento, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Fíjense todo lo que está diciendo Pedro. Está diciendo qué hacer basado en la confianza de la soberanía de Dios. A lo mejor alguien te ha hecho la vida de cuadritos, a lo mejor alguien te ha hecho la vida imposible, a lo mejor estás pasando un momento que estás sacado de onda y no sabes qué voy a hacer, cómo le voy a hacer, de qué manera le voy a hacer, y te sientes presionado por todas las cosas alrededor de ti. Y el Señor, Pedro te dice: hey, sé compasivo, ámense fraternalmente, misericordiosos, amigables. Y luego dice en el 9: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Vea, aprendió la lección que no tenía que sacar espada y cortar orejas, ¿sí o no? Pero todo lo que el Señor tuvo que hacerlo pasar en su soberanía, para que entendiera que no hay otra cosa más grande que confiar en la soberanía de Dios, en la perfecta voluntad de Dios. No devolviendo maldición por maldición, sino al contrario, bendiciendo, sabiendo que fuimos llamados para heredar bendición. Y Dios a veces tiene que, algunos sí que nos meten al horno de fuego. A lo mejor no como el de Sadrach, Mesach y Abednego, pero a veces nos meten al fuego de la prueba, del sufrimiento, del dolor. ¿Pero para qué? Para que ya no cortemos orejas, para que seamos compasivos, para que tengamos amor fraternal, para que seamos misericordiosos, para que seamos amables, para que no devolvamos mal por mal, para que no demos maldición por maldición, sino al contrario, para que aprendamos el carácter de Cristo de bendecir. ¿De qué? Bendecir. Ahora, hay dos maneras de ver la soberanía de Dios. Dos maneras. Aquellos que no entienden y no la quieren entender. Podemos decir que estos generalmente son inconversos, pero también hay muchos cristianos ignorantes de este atributo de Dios, la soberanía de Dios. Por ejemplo, vamos a ver una parábola que nos ilustra mucho este ejemplo de la voluntad y la soberanía de Dios. En Mateo 20, verso 1 en adelante, hay una parábola que nos enseña mucho sobre esto. Dice ahí: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Así que lo primero que encontramos en esta parábola es un padre de familia, dueño de una viña,
que sale de la viña y va a contratar obreros para que trabajen en ella, y muy seguramente el trabajo era cosechar las uvas. Dice el verso siguiente: habiendo convenido con los obreros, estos que contrató en una hora, que muy posiblemente era como las 6 de la mañana, y habiendo convenido con estos obreros en 1 denario el día, los envió a su viña. 1 denario el día. Y ellos estuvieron de acuerdo. Este padre de familia acordó, esto es bien importante, acordó una paga con cada uno de estos primeros obreros que contrató y los envió a trabajar. Verso 3. Saliendo cerca de la hora tercera del día, ya había contratado unos, ahora la tercera hora del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Ahora, quizás el propietario de la viña, este padre, necesitaba más obreros para trabajar en su viña, así que contrató a otros a la hora tercera del día, que eran como las 9 de la mañana. Y luego dijo: id vosotros también, y se fueron. Verso 5. Salió otra vez cerca de la hora sexta. ¿De la hora qué? Que eran como las 12 del día. Y luego dice: y la hora novena, que eran como las 3 de la tarde. E hizo lo mismo. Contrató a otros para que fueran a su viña. Dice: y saliendo cerca de la hora 11, luego después de contratar en estas horas para que fueran a trabajar, todavía a la hora eran las 5 de la tarde. La hora 11 más o menos era como esa hora, las 5 de la tarde. Porque halló a otros desocupados y les dijo: ¿por qué están aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo: vayan ustedes también a la viña y van a recibir lo justo. Fíjese que solo con los primeros acordó 1 denario en todo el día, y todos los demás les dijo que les pagaría lo justo. El de la hora tercera, de la hora sexta, la hora novena y la 11, lo justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo al mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los últimos hasta los primeros. Y entonces, al venir los que habían ido cerca de la hora 11, a las 5 de la tarde, recibieron cada uno, ¿cuánto recibieron? 1 denario. El propietario de la viña les dio 1 denario, y eso que empezaron a las 5 de la tarde. Al venir también los primeros, ya no mencionan los demás, ¿verdad? Seguro que todos los que entraron después que los primeros, ellos pensaban y decían: bueno, seguro el dueño de la viña nos va a pagar menos que lo que se puso de acuerdo con los primeros. Pero luego dice que cuando llegaron los primeros, pensaron que habían de recibir ¿qué? Como le pagaron al de la hora 11, que llegó a las 5, empezó a trabajar, le dieron 1 denario. Entonces estos dijeron: no, seguro nos van a dar pues más, unos 5 denarios. Ellos pensaron y hablaban entre sí, dice. Pero también ellos recibieron, ¿cuánto recibieron ellos? 1 denario. Y al momento de recibirlo, ¿qué hicieron? Murmuraban contra el padre de familia diciendo: estos postreros han trabajado solo 1 hora. Y dice: ¿cuánto habían trabajado? Los que llegaron a las 5, solo 1 hora. Y los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Y el dueño de la viña respondió y dijo a cada uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en 1 denario? ¿Sí o no hicieron un convenio de este pago? ¿Sí o no al principio? 1 denario. Le están dando lo que acordaron. Toma lo que es tuyo y vete, pero note lo que sigue.
Pero si yo quiero dar a este postrero como a ti, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Y a mí me llama la atención esta parábola porque nos enseña sobre la soberanía de Dios. La soberanía de Dios, que es muy clara. El argumento de estos primeros era lógico, ¿sí o no? Su argumento era lógico. Habían trabajado más duro que los últimos, y por lo tanto ellos pensaban, fíjense, ellos pensaban y decían, merecemos más. Eso pensaban. Pero el dueño de la viña les explica que la retribución no está basada en el mérito personal, sino en la voluntad del dueño, en su soberanía, en su generosidad, en su gracia. Como dueño de todo, Él tiene la libertad de darle a cada uno como Él quiera hacerlo. Él tiene la libertad para hacernos pasar como Él quiera a cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces en medio de cosas que llegamos a vivir decimos, Señor, tú sabes cuánto te obedezco y te sirvo, y mejor que fulano, ¿verdad? Hasta te fijas en alguien. Mejor que fulano. Y tú ahora le has dado a él una función mejor que la que yo tengo. Le has dado un trabajo mejor que el que yo tengo. Le has dado una paga mejor que la que yo tengo. Y Dios contesta, nada es por tus méritos. Si alguien esta noche está pasando por algún momento crítico, difícil, o ha pasado por algún momento crítico y difícil, y ha estado pensando, ¿por qué a mí? ¿Por qué no a fulano? Yo lo conozco. Viene a la iglesia, se congrega, pero se porta bien mal, trata muy mal a su esposa, y mira, ¿cómo me está yendo a mí? Pero Dios nos dice, nada es por tus méritos, todo es por mi gracia y mi soberanía. Yo soy el dueño de la vida y puedo hacerlo como yo, dígalo, como yo quiera. Mis hermanos, la soberanía de Dios debería producir en nosotros sujeción, obediencia, no enojo, no molestia. Hay un ejemplo que no quiero leerlo por el tiempo, pero en Hechos 9, verso 1 al 6, es la historia de la conversión de Saulo, Pablo. Saulo, perseguidor de la iglesia. Saulo, que maltrataba a los creyentes, ¿verdad? ¿Quién era Saulo? Un perseguidor que participó en el voto contra la muerte de Esteban, primer mártir de los cristianos, y a los cristianos los arrastraba del pelo hasta llevarlos a la cárcel. Fue él quien el Señor lo contrató para trabajar en la hora 11. Y lo llamó su apóstol. Apóstol de los gentiles. Le dio el mismo cargo que los primeros apóstoles. Llegó a ser el apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. No por su mérito, por la voluntad de ¿quién? ¿Me persigues? Ahora vas a saber a quién persigues. Dios lo quebrantó, Dios lo humilló, Dios lo llevó hasta un estado donde Saulo, reconoció al Señor. Esa es la soberanía de Dios. ¿Quién puede resistir la soberanía de Dios? ¿Quién puede impedir la soberanía de Dios? El actuar de la voluntad de Dios. ¿Quién lo puede impedir, hermanos? Nadie.
Dios hace como Él quiere, a la hora que Él quiere y cuando Él quiere, y nadie lo podrá impedir. Pero ese Dios soberano que hace las cosas de esa manera, ese Dios soberano, cuando nosotros ponemos nuestra confianza, nuestra fe en Él, hace cosas grandes, maravillosas, y cumple el plan para cada uno de nosotros. Los segundos, aquellos que entienden perfectamente bien cualquier evento en su vida, del tamaño que sea, que Dios lo usará para bien y llevará a cabo sus propósitos. Qué historia, mis hermanos, la de José el soñador. Un mejor ejemplo no nos puede poner Dios, aparte del más grande ejemplo que es el de Jesucristo. Pero José el soñador es un ejemplo de esa soberanía y esa providencia de Dios. La vida de José el soñador, mis hermanos, cómo Dios permitió la maldad de sus hermanos hacia él. Ellos lo aborrecían, ellos lo odiaban, lo querían matar. Pero ahí estaba la soberanía de Dios con un plan para José. Y Dios no iba a permitir que se hiciera algo fuera de ese plan de Dios para José. Así que los hermanos lo querían matar, pues Dios no permitió que lo mataran. Y no lo mataron. Y sin embargo, los hermanos, como lo aborrecían tanto, lo vendieron a unos ismaelitas que iban pasando por ahí en un pozo, lo habían puesto, iban pasando y se lo vendieron como esclavo. Yo pregunto, ¿era una casualidad que pasaran los ismaelitas por ahí y lo vendieran ellos como esclavo para llevarlo a Egipto? ¿Era una casualidad? No, mis hermanos, ahí estaba la soberanía de Dios, el control, el gobierno de nuestro Dios, que está ahí para cumplir el plan que tiene en nuestra vida. Y ahí van los ismaelitas llevando a José a Egipto. Cuando llega a Egipto, lo venden en el mercado de esclavos que se hacía. Y llega Potifar, lo ve y lo compra. Pregunta, ¿fue una casualidad que Potifar lo comprara? No, mis hermanos, otra vez, ahí estaba el control, el gobierno, la soberanía de Dios actuando a favor de su hijo. Era necesario que José estuviera en la casa de Potifar. Si José no hubiese estado en la casa de Potifar, él no hubiera ido a la cárcel. Y era necesario que José fuera a la cárcel. Dios lo bendijo, Dios lo prosperó. Fue un gran trabajador, obrero, de tal manera que Potifar lo puso como mayordomo de toda su hacienda, ¿verdad? Tú hazte cargo de todo, porque veo cómo tu Dios te hace prosperar y te hace sacar adelante las cosas. Y todo marchaba bien, y a veces así pasa con nuestra vida. Todo marcha súper padre, prosperidad, bendición, abundancia, Dios con nosotros, aleluya, gloria a Dios, amén, amén, todo está bien. Pero de repente la esposa lo quiso seducir. En una salida de Potifar, en un viaje, ella quiso seducirlo. José fue probado por Dios. Dios conocía cuál era la respuesta que iba a dar José. Así que fue probado, y José, ¿cómo respondió José? Se guardó. Jóvenes, hay que guardarse. Adultos casados, hay que guardarse. ¿Hay que qué? Estamos en un mundo cada vez vuelto de cabeza, y las tentaciones están, pero al rojo vivo. Hay que guardarnos. Hay que guardarnos. José no se dio a la mujer. La mujer lo acusó falsamente cuando llegó su esposo. ¿Y a dónde fue a dar José?
¿Era una casualidad eso? No, mis hermanos. Ahí estaba la mano de Dios dirigiendo aún la falsedad de esa mujer, la acusación falsa de esa mujer, dirigiendo Dios hacia un lugar donde era necesario que José fuera, porque Dios tenía un plan para él y lo iba a cumplir. Llegó a la cárcel y en la cárcel se encontró con un panadero y un copero del rey. Al panadero le dieron cuello, agua. Y el copero, ¿verdad? Tuvo un sueño y le dijo, José le reveló el sueño que tuvo y le dijo, José, oye, cuando vayas con el rey, acuérdate de mí, háblale de mí, ¿verdad? Y se fue el copero y pasaron los años. Y el copero se olvidó de José. A lo mejor tú has ayudado a alguien. A lo mejor Dios te ha guiado a dar de ti y lo has dado a lo mejor hasta todo de ti. Pero luego empiezas a quejarte. Luego comienzas a decir, no, es que yo he ayudado a tantos, he dado esto, he dado aquello, he hecho esto, he hecho aquello. Y piensas que mereces una respuesta de todos. Equivocado. Tú tienes que estar con tu confianza puesta en el Dios soberano, el que tiene el control de todas las cosas. José no pensó así. José siguió como si nada en la cárcel. Él ni se imaginaba lo que venía. Él no se imaginaba cómo Dios estaba moviendo las piezas desde el cielo, ¿verdad? En su poder, en su sabiduría, en su soberanía, haciendo todo, cuando de repente el faraón tiene un sueño, nadie se lo sabe interpretar y ahí se acuerda el copero. Oye, faraón, fíjate que yo conocí a alguien en la cárcel que yo tuve este sueño y me lo reveló todo. Quizás él pueda revelar tus sueños. Y lo mandó traer. ¿Casualidad? Conteste, ¿casualidad? ¿Quién estaba bajo el control de todo? Dios. José llegó ante el faraón. El faraón le dijo sus sueños. Dios le había dado estas revelaciones a José. Él le respondió lo que representaban y significaban sus sueños, y al final llegó a ser el gobernador de Egipto. Ahí Dios lo quería llevar. Ahí Dios tenía un plan para José. Ahí Dios quería que estuviera José, pero por todo lo que tuvo que pasar José, a lo mejor José no lo entendía, pero no se quejaba. A lo mejor José no sabía que Dios estaba usándolo todo, pero él confiaba en su Dios. Él tenía su confianza en Dios. Nosotros estamos conociendo de la soberanía de Dios. Hoy tú sabes de la soberanía de Dios, y hoy al oír de la soberanía de Dios no puedes quejarte, no puedes murmurar, no puedes hablar mal. Lo que tienes que hacer es confiar en tu Dios, humillarte ante tu Dios y esperar que Dios en su tiempo te exalte, te levante. Echa tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti y Él te llevará al cumplimiento del plan que tiene para tu vida. Yo sé que si les preguntara cuántos de nosotros hemos pasado cosas que Dios las usó, cosas no buenas, cosas difíciles, y Dios las usó para llevarnos hacia el cumplimiento de un propósito. Como hijos de Dios, privilegiados somos de recibir la revelación de la soberanía de Dios. Dios quiere que hoy tú y yo rindamos nuestras vidas a Él. Pongamos nuestras vidas en sus manos
Y cuando digo pongamos nuestras vidas en sus manos, eso incluye, si tú eres casado, eso incluye a tu esposo, a tu esposa, y si tienes hijos, a tus hijos, y si tienes nietos, a tus nietos. Eso incluye a toda tu familia. Vamos a poner en manos de Dios a cada uno de ellos, y que Dios en su soberanía obre y cumpla el plan que tiene para cada uno. ¿Lo creen? ¿Lo crees? Ponte de pie. Cierra tus ojos, levanta tus manos en alto. Dile ahí al Señor: Señor, esta tarde me rindo ante ti. Me rindo ante tu voluntad. No puedo resistir más tu voluntad. No puedo oponerme más a tu perfecta voluntad. Ahora, con toda confianza, tú dile al Señor: Señor, haz de mí lo que tú quieras. Díselo. Si eso es lo que hay en tu corazón, díselo: Señor, haz de mí lo que tú quieras. No quiero seguir haciendo lo que yo quiero. Me he metido en muchos problemas. Me he metido en muchas dificultades. Pero hoy quiero poner toda mi confianza en tu soberanía. Hoy quiero poner toda mi fe en lo que tú quieras hacer, en lo que tú tengas planeado para mi vida. Cúmplelo. Así como le dijiste a Jacob en aquella ocasión: yo estaré contigo y no te dejaré hasta que haya cumplido todo lo que he hablado de ti. Eso haz con nosotros, Señor. Eso opera en la vida de cada uno de nosotros. Cumple el plan, cumple el propósito. No estamos aquí por casualidad. No estamos aquí porque seamos buenos, porque se nos ocurrió venir a adorarte. No, Señor, estamos aquí por ti. Un día alguien nos habló de ti, Señor, y no fue casualidad. Fue tu soberanía que usó las cosas para conocerte. Y después de conocerte, Señor, tú has permitido que pasemos por ciertas situaciones, por ciertas circunstancias que quizás en el momento no las hemos entendido. Pero, Señor, nos has enseñado a ver tu mano poderosa, el gobierno de tu mano sobre nuestras vidas. Y no nos has dejado, no nos has abandonado. Has tenido cuidado de nosotros. Nos has enseñado a soltar las cargas, a soltar todo. Nos has enseñado que tú eres el único que puede tener ese cuidado de nosotros. Ahora dale gracias. Vamos, levanta tu voz, pueblo. Levanta tu voz, que se oiga tu voz dándole gracias a Dios. Gracias por su voluntad. Gracias por su soberanía. Gracias por su gobierno. Díselo, Señor, gracias. Muchas gracias. Gracias porque ahora entiendo, Señor, que nada usarás para mal mío, que todo lo usarás para bien. Que todo, Señor, todo será para cambiarme, para transformarme, para llevarme al cumplimiento de ese plan que tú tienes en mi vida. Y aquí estoy dispuesto para que lo hagas. Te adoro, Señor, te exalto y te doy gracias. Dios de pactos, tus palabras son verdad. Dios de promesas, todas cumplirás. Tú siempre eres fiel, nunca me dejarás. Tu pensa en fidelidad para siempre es verdadero.
las cumplirás. Tú siempre eres fiel, nunca me dejarás. Tu fidelidad para siempre es. Dios verdadero, lleno de amor. Tus palabras nunca pasarán. Aunque sea fiel, tú siempre eres fiel. Tu pensamiento no lo puedo comprender. Me sostengo como viendo al invisible, con la vista fija en lo que no se ve. Mi roca, mi fuerza, mi sustento, no me dejarás caer. Me sostengo de tu gracia inagotable, abrazado a tus promesas de amor. Consuelo, descanso y esperanza, tú me das, Señor. Me sostengo como viendo al invisible, con la vista fija en lo que no se ve. Mi roca, mi fuerza, mi sustento, no me dejarás caer. Me sostengo de tu gracia inagotable, abrazado a tus promesas de amor. Consuelo, descanso y esperanza, tú me das, Señor. Tú me das, Señor. Tú me das, Señor. Tú me das, Señor. A ti te damos la gloria, Señor. Tienes el supremo control, Dios soberano.